destino llamado Padam Aram, dice la palabra, y también donde hay familiares de su mamá y por recomendaciones de su padre, dice la palabra del Señor que él tiene que buscar mujer para sí en tierra de su mamá. Así que él emprende este viaje de 800 kilómetros a pie seguramente, porque dice la palabra que cuando él salió de su casa no tenía absolutamente nada. Así que es un momento crucial para su vida. Oiga lo que le voy a decir. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido momentos cruciales. Quizá enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, que son momentos cruciales. Y entonces Jacob está emprendiendo en su vida un momento crucial, porque él debe emprender un largo viaje solo. Diga conmigo, solo. Y con temor en su corazón. ¿Qué tipo de temor? El temor a la muerte, el temor a ser asesinado, porque ya le dije que él sale de su casa bajo amenazas de muerte. Esa es la razón por la que él se va. Luego dice la palabra de haber recorrido aproximadamente entre 90 o 96 kilómetros de distancia. Un día por la tarde, dice la palabra, él decide acampar porque la noche ha entrado. Así que decide acampar, y entonces antes de dormir toma una piedra, dice la palabra del Señor, y la usa como almohada. Oiga esta palabra, y esta figura no la pierda. La piedra que él toma la pone debajo de su cabeza, dice la palabra, y entonces tiene una de las experiencias más extraordinarias de su vida. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esas experiencias extraordinarias en su vida. Si usted la recuerda, levante su mano. Digo, yo recuerdo. Recuerde ese momento extraordinario en mi vida. Si no lo ha tenido, esta noche lo puede tener. Porque él tuvo una experiencia extraordinaria, marcó el resto de su vida. Pero para que usted se entere bien, vamos a leer el texto bíblico. Busque en su Biblia Génesis 28, versículo número 10. Génesis 28, 10, vamos a leer hasta el versículo número 22. Son varios textos bíblicos, y para que usted ejercite su corazón, mejor si se pone de pie, y así todos juntos leemos la palabra del Señor. Es más, para que todos nosotros participemos de la lectura, vamos a leer de manera antifonal, para que nosotros participemos de la lectura, aprovechando que son varios textos los que tenemos que leer. Yo leo el primero, usted lee el segundo, y así sucesivamente vamos leyendo la palabra del Señor. Con mucha atención y reverencia, escuche lo que la palabra de Dios dice. Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. A ver, para que no nos confundamos, leamos todos los que tenemos la versión 60. Si usted tiene otra versión, no la lea a voz alta, solamente en su mente, porque si no perdemos la lectura. ¿Estamos? Solo los que tenemos la versión 1960. Versículo número 12. Y soñó. ¿Qué pasó con él? Y soñó, dice la palabra, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ese texto es extraordinario. 28:16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía.
Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Siéntese por favor en esta noche. Así que para desarrollar el tema de esta noche no necesitamos ir a buscar en otro lugar. Ahí mismo, Betel, dice la palabra del Señor, que fue el nombre que Jacob le puso a aquel lugar, que significa casa de Dios. Pero yo quiero llamarle el Betel, como él le menciona en otro capítulo más adelante, que significa, hermano, que el Señor está en la casa. Yo quiero decirle en esta noche que el Señor está en la casa. Que el Señor está en la casa. Muy bien, y más adelante vamos a ver qué significa eso. Hay dos asuntos que yo quisiera describir a lo largo de este sermón. Uno tiene que ver con Dios y el otro tiene que ver con Jacob. Y vamos a ir rápido porque el tiempo se va, hermano, y no se detiene. Primero, el primer asunto que vamos a discutir es el encuentro. Diga conmigo: el encuentro. ¿Cuántos de ustedes han tenido un encuentro con el Dios verdadero? Yo no lo sé, usted lo sabe mejor, pero en ese encuentro dice la palabra que Dios se le revela a Jacob. Dice la palabra que ciertamente Jacob es nieto de Abraham y es hijo de Isaac. Dios había hecho promesa a Abraham primeramente y luego la trasladó a Isaac. Ahora tenía que ser trasladada la promesa a Jacob, pero da la casualidad, o quizá no casualidad, pero es que, hermano, el evangelio no es que mi hijo es hijo de pastor y él ya ha tenido un encuentro con el Señor. No, él tiene que tener su propia experiencia con Dios, y esto es lo que Dios quiere hacer con Jacob. Por eso le dice: yo soy el Dios de Abraham e Isaac, y si tú quieres puedo ser tu Dios también. Entonces él hace referencia a estas palabras. ¿Por qué? Porque todo ser humano debe tener un encuentro personal con Dios. Hay una promesa de bendición para todos que alcanza a todos los seres humanos, pero esa promesa se alcanza teniendo solamente un encuentro personal con el Dios verdadero. Así que las historias de nuestros antepasados, haciendo aplicación, y ojo porque voy describiendo la historia y haciendo las aplicaciones de una vez. Las historias de nuestros antepasados sobre su relación con Dios ciertamente nos motivan, nos instan, pero eso fue en otro momento y eso fue en otro tiempo. Nada de esas experiencias que hayan tenido nuestros familiares se pueden comparar hoy con las experiencias que usted y yo tengamos con el Dios verdadero en esta noche. Nuestros padres hablan de experiencias espirituales en el pasado, milagros, prodigios, sanidades, obras de Dios, dones espirituales operando con poder y con autoridad. Pero lo que pasó ya pasó, y Dios quiere hacer algo extraordinario con nosotros en esta noche y en los días que están por llegar. Pero ¿qué se necesita? Tener un encuentro con el Dios verdadero. Así que si su papá o su mamá le contó: mira, mi hijo, cuando yo busqué a Dios, fíjese, cuando yo busqué a Dios, como que si Dios es un Dios del pasado nada más. Dios es un Dios del presente. Amén. A mí me contó mi mamá que mi abuelo materno, por supuesto, antes de ser cristiano llevaba una vida perdida. Era alcohólico de los meros buenos. Era una persona era agresiva. En muchas ocasiones, y para vergüenza lo digo, golpeó a mi abuela. Pero cuando él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió radicalmente.
Y cuenta mi mamá que cuando él se convirtió al evangelio, se iba a las 3 de la mañana a la montaña, iba y buscaba madera, porque daba la casualidad que en ese entonces la iglesia no tenía bancas ni tenía silla. La gente se sentaba en la tierra y la gente estaba feliz con eso, pero a él se le ocurrió que yendo a buscar madera a la montaña, él podía hacer unas sillas, así que unas bancas, así que elaboró las bancas. Y yo todavía tuve el privilegio de ver esas bancas en la iglesia. Pero no solamente eso, dice mi mamá que él fue un músico de los buenos músicos. ¿Está escuchando? Por otro lado, mi bisabuelo, papá de mi abuela, no era tan bueno que digamos, porque él se dedicaba a la brujería. Pero yo valoro la experiencia que mi abuelo tuvo con el Dios Todopoderoso, porque él murió siendo un cristiano verdadero. Antes de morir, reunidos sus hijos a la orilla de su cama, les dijo: mis hijos, no tengan pena ni tengan miedo de mí, porque estos señores que están aquí a mi alrededor seguramente eran ángeles. Estos señores que están a mi alrededor son los que me van a llevar. Y se despidió y se fue. Pero eso a mí solo me motiva. Yo tengo que encontrarme con el Dios verdadero. Yo le puedo contar experiencias espirituales a mi hijo, pero él tiene que tener sus propias experiencias con Dios. Por eso Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, soy el Dios de tu padre Isaac. Y hay una promesa que yo les he hecho a ellos y que también te alcanza a ti, pero tú tienes que conocerme a mí primeramente. ¿Está escuchando? Hay promesa de Dios para nosotros, pero es necesario que nosotros tengamos experiencias con Él. Así que Dios se presenta a Jacob, como ya le mencioné, el Dios de Abraham e Isaac, y anhela que Él le conozca también, pero por decisión personal, por anhelo personal, por experiencia personal. No porque se lo contaron o se lo dijeron, o porque creció en el templo, o porque creció en el seno de la iglesia, sino porque se encontró con el Dios verdadero en la casa de Dios, en Betel. Así que la visión de Jacob incluía primero una escalera. Dice la palabra que, hermano, ascendía desde el suelo hasta el cielo, dice la palabra del Señor, y ángeles subían y qué más, y bajaban. Los científicos dirían el día de hoy que se abrió un portal al otro mundo, y sin duda que sí fue en la mente y en el sueño de Jacob. Dice que el Señor estaba en lo más alto allá y Él fue el que habló. Y esto no significa nada más, hermano, y confirma que para llegar al Padre es necesario pasar por Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Eso lo confirma, la palabra de Dios lo confirma. Y también confirma que por medio de la descendencia de Jacob, Él vendría a esta tierra. Porque el Señor pertenece a una de las tribus, hermanos, de los hijos de Jacob, precisamente hijos de Lea, el hijo Judá. Su nombre es Judá. Y cuando a Jesús se le nombra como el león de la tribu de Judá. Uno de los hijos de Jacob, ni siquiera con sus verdaderas esposas, sino con una concubina. Bueno, con Lea, perdón, que es la esposa que su suegro le dio, por la que él trabajó 7 años, dice la palabra del Señor, precisamente por la mujer que él quería, y le entregaron otra. Pero esa mujer que él no quería, ¿está escuchando? Esa mujer que él no quería fue la que dio el hijo para que de su descendencia viniera el Mesías, el Salvador de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, tenemos nosotros que tener una experiencia con el Padre. Primero, entonces, ¿qué sucede? Sucede el encuentro. Dios se le revela a Jacob, le dice: yo soy el Dios de tu abuelo y soy el Dios de tu papá.
y estoy aquí para recordarte que le hice una promesa a ellos. Y seguramente el Señor no le preguntó si quería o no quería. Lo que Él hace es hacerle entender a él que tiene que tener un encuentro personal con Él. Así que Dios confirma la promesa. Dice la palabra del Señor que si bien Isaac, antes de que Jacob saliera de su casa, le recuerda la promesa que Dios le había hecho tanto a Abraham como a él, y entonces es necesario que Jacob experimente a este Dios de la promesa. Queridos hermanos, usted y yo que somos padres de familia, Dios nos ha hecho grandes promesas y que van a alcanzar a nuestros hijos, pero es necesario que nosotros les guiemos a ellos para que tengan un encuentro personal con el Dios verdadero. Que no vivan solamente de las experiencias nuestras, que ellos se encuentren con el Dios verdadero. Así que Dios confirma la promesa a Jacob, y Dios confirma esta promesa diciendo que Él le iba a dar la tierra donde él estaba acostado, es decir, Jerusalén o Israel como lo conocemos el día de hoy. Esa tierra, le dice Él, donde tú estás acostado en este momento, será tuya y será de toda tu descendencia. También le recuerda el Señor que sus descendientes serían numerosos como la arena que hay en el mar y como las estrellas que hay en el cielo. Sería una descendencia numerosa, y por medio de la descendencia Cristo vendría y las naciones seríamos bendecidas por el aparecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros estamos siendo bendecidos por esa promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque cada uno de ellos decidió hacer de Dios su Dios. Y nosotros, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, también hemos decidido que Él será nuestro Dios. Esta promesa entonces es una realidad para nosotros el día de hoy. Toda persona debe encontrarse con el Dios verdadero. Que no nos cuenten de Él. Dígale a su hermano que tiene cerca que no te cuenten de Él. Tienes que experimentarlo personalmente. Tienes que tener tus vivencias con el Dios verdadero. Dios entonces no solamente se le revela, no solamente confirma la promesa hecha a sus antepasados, también le promete seguridad. ¿Está escuchando? Dios le promete seguridad. Y quiero por favor que usted vea ahí en la palabra del Señor y lea conmigo lo que el Señor le dice en el versículo número 15. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy contigo y te guardaré. A ver, ¿cuáles son esas dos palabras que el Señor pronuncia primero? Dice, estoy contigo. Dígale a su hermano, el Señor está contigo en este momento. A ver, véale la cara a ver si cree. Pero dígaselo con autoridad. El Señor está contigo, dígale. No con la empresa, con nosotros. El Señor está con nosotros. En esta noche le dice a Jacob, yo estoy contigo, y esta es una promesa a futuro, y te guardaré. Cada paso que Jacob da está siendo guardado ¿por quién? Por el Señor Dios Todopoderoso. Entonces dice la palabra, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho, dice la palabra. Entonces el Señor confirma la promesa hecha a los antepasados, pero también le da una promesa de seguridad. Y por favor, aquí ponga usted muchísima atención de lo que dice la palabra, porque Él le dice en primer lugar, yo estoy contigo. Y esta es una promesa presente que está sucediendo en este momento. El Señor está con nosotros. Levante su mano y diga, Señor, gracias por estar aquí. Yo lo creo con todo mi corazón. Si usted no lo cree, pues es asunto suyo. Yo creo que el Señor está con nosotros en esta noche, porque dice, yo estoy contigo. ¿Y sabe por qué el Señor le dice a Jacob, yo estoy contigo? Le dice a Jacob en ese momento que Él está con él, porque Jacob se siente solo, está asustado en ese momento, está huyendo, está teniendo una experiencia de persecución, y en la soledad de su corazón le dice y le confirma el Señor, yo estoy contigo en este momento. Y yo no sé cómo usted vino en esta noche, pero una cosa yo sé, el Señor está con usted.
en tristeza, en dolor, en amargura, como sea, Dios está con nosotros en esta noche. Y entonces la palabra del Señor dice: yo estoy contigo, aunque la incertidumbre te esté agobiando, dice el Señor, yo estoy contigo. Aunque Jacob ande con dudas en su corazón porque no sabe qué va a suceder, eso no importa, porque Dios está con nosotros en esta noche. A ver, levante su mano y diga: Señor, gracias por estar conmigo. Reaccione a la palabra del Señor y confirme que Dios está aquí en esta casa. El Señor le dice: yo estoy contigo en este momento, aunque tu almohada ahora sea dura, porque era de piedra en el desierto, en la montaña, donde quiera que él se encontrara, ahí estaba el Señor, aunque esa experiencia momentánea fuera difícil y fuera dura. Yo no sé cuántos de ustedes están acostados sobre una almohada de piedra en este momento. ¿Está escuchando? Si dormir en una almohada de esas de tela que usamos y a veces todavía duele un poquito a la cabeza, no digamos en una almohada de piedra. Esa almohada de piedra significa dolor, soledad, en tiempo pasado. En tiempo presente significa que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. Lo voy a repetir: Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. Así que aunque su almohada ahora esté siendo dura, una almohada de dolor, y le haga llorar, dice la palabra del Señor: yo estoy contigo. Todos los creyentes, para conectarnos con el Dios verdadero, a veces es necesario que estemos vaciados y que nos vaciemos de la falsa seguridad que nos otorgan a veces las personas e incluso los recursos materiales. Amén. Lo voy a repetir una vez más: todos los creyentes, para estar conectados con Dios, con el Dios verdadero, a veces es necesario estar vaciados de la falsa seguridad que ofrecen otras personas e incluso, hermano, los recursos materiales. Porque a veces confiamos tanto en la gente, a veces confiamos tanto en los recursos materiales que nos acomodamos, y cuando llega el momento de recostar la cabeza sobre la piedra, entonces ahí empieza lo difícil. Pero eso no importa, lo que importa es que Dios está con nosotros. Pero Dios no dice solamente en tiempo presente: yo estoy contigo. También le dice a futuro: yo te guardaré. ¿Cómo le dice el Señor? Dígale a su hermano: el Señor te va a guardar. Quizá ahora estés asustado, quizá ahora te esté doliendo, lo que sea, pero Dios está contigo y Él te va a guardar en cada paso que des, dice la palabra del Señor. Y sabe que en el 35:3 de Génesis dice la palabra del Señor, y Jacob le confirma a su gente, le dice: el Señor está haciendo una oración, tú has estado conmigo, el Señor nunca me ha dejado, porque el Señor cumple su promesa en nuestra vida. Dice Él: yo te guardaré por donde quiera que fueres. Hermano, le guardó de sí mismo, dice la palabra, le guardó también de las atrocidades de su suegro y tío Labán. Porque cuando usted lee la palabra del Señor, se encuentra que cuando él pide esposa para sí, le dice a su tío: yo quiero que me des a esta por mujer y voy a trabajar para ti 7 años. Y cuando llega el momento de la boda, el padre o su tío le entrega a la que no era. Amén. Y al amanecer dice la palabra que él se dio cuenta que no era la que él quería. Y va donde su tío y le dice: oye tío, ¿qué me has hecho? He trabajado para ti 7 años y me diste la que no era. Y él le dice: ¿sabes qué? Es que la costumbre de nuestra tierra es que primero se tiene que ir la más grande. Si no se va la más grande, no se va nadie. Y entonces le dice: oiga pues. Entonces le dice su suegro: trabaja para mí otros 7 años
y yo te voy a dar a la que sí quieres. Y trabajó otros 7 años, aunque a la semana le entregó a la mujer que él quería. Ahora oiga lo que le voy a decir, porque seguramente ya no lo voy a volver a mencionar. Jacob era manipulador, era engañador por naturaleza. Pero para un vivo hay otro más vivo todavía. ¿Está escuchando? Porque él le pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, si quieres trabajar para mí, llévate a la mayor, porque para ella son 7 años, a la menor no te la puedo dar. Pero ¿sabe qué hizo él? No le dijo absolutamente nada. ¿Y sabe por qué él no le dijo absolutamente nada? Porque desde el momento que Jacob llega a esa tierra, lleva consigo la bendición de Dios. Y dice que ese hombre empezó a prosperar, su ganado empezó a crecer, y él se dio cuenta que era por causa de Jacob. 14 años trabajando para él. Y eso no es suficiente. Trabajó otros años más, 6 años más, con él de gratis. Total que estuvo trabajando para su suegro 20 años. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Que todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, la pagamos. Eso ya no le gustó, ¿verdad? Mire, viera cómo se movieron casi todos. Cosa que no sucedía mientras estaba contando la historia. Se hicieron así. Aunque él tenía la promesa número 1 de que el Señor estaba con él y que lo iba a guardar en cada paso que diera, él también tenía que pagar lo que había hecho. Así que Dios lo guardó de sí mismo, también le guardó de las atrocidades de su suegro. Aunque él estaba siendo manipulado por su suegro, jamás permitió que alguien le hiciera daño. Es más, el día en que Jacob decidió irse de tierra de Labán, porque luego entonces sí hizo uso él de su nombre, porque dice que le hizo una trampa a su suegro, hicieron un trato, y entonces lo que él hizo fue a meter a las ovejas y a todo lo demás en un lugar donde todas eran pintas, y como él había dicho, las pintas son mías y las que son blancas son tuyas, entonces todas las pintas me las dio, y le hizo trampa, y entonces el Señor lo enriqueció, dice la palabra del Señor, pero se fue. Y el Señor, mientras él iba de camino, dice que el Señor se le reveló a su suegro, le dijo: hey, no le hagas daño, porque si le haces daño te la vas a ver conmigo. Están pasando cosas ahora mismo en el mundo sobrenatural que usted no puede ver y que usted no sabe, pero ángeles de Dios están a nuestro alrededor, y la promesa del Padre de estar con nosotros y de cuidarnos sigue firme en esta noche. Así que usted divaga en las calles y dice: ay, fue casualidad. ¿Cómo que casualidad? Fue Dios el que le guardó. No hay casualidades. Es la promesa de Dios para nosotros. ¿Está escuchando? Y ¿sabe qué? El Señor también le guardó de la ira de su hermano Esaú, porque cuando él volvía a su tierra tenía todavía miedo. 20 años después todavía tenía miedo de ser asesinado. Pero cuando él se encuentra con su hermano es una blanca paloma, blandito. Y lloran, se abrazan, se besan, se quieren como hermanos, pero eso solamente lo hace el Dios Todopoderoso. Si Dios no quebranta su corazón, nada le podrá quebrantar. Si Dios no toca su corazón en esta noche, nada lo podrá hacer. Y entonces Dios le hace una promesa y le dice: yo te voy a guardar a donde quiera que vayas. También el Señor le dice: yo te volveré a traer a esta tierra.
Así dice la palabra del Señor: no solamente estoy contigo, te voy a guardar a donde quiera que vayas, en cada paso que des, yo te voy a guardar, le dice el Señor. Pero también le da la promesa de que Él va a volver seguro a su tierra, porque hay una promesa de Dios que Él tiene que ser una nación grande, tiene que establecerse como una nación. Y cuando Él regresa de la casa de su suegro, ya viene con las 12 tribus de Israel. Regresa ya a la tierra que Dios le prometió con las 12 tribus de Israel. Vaya si Dios no es todopoderoso. Usted no mucho lo cree, pero yo lo creo con todo mi corazón. 20 años aproximadamente Jacob está de regreso. Antes dice la palabra de Dios que iba con las manos vacías. Cuando él iba a buscar a su suegro, que era su tío, no llevaba absolutamente nada más que un bastón. Y cuando él viene de regreso, trae ganado a morir. Trae 2 esposas y 2 concubinas. Y trae 12 hijos y una hija. Trae siervos y trae siervas. ¿Y sabe dónde se confirma eso? En el versículo número 10 del capítulo número 32. Si usted lo quiere leer, ahí lo dice él claramente. Voy a leer la Biblia en lenguaje sencillo y dice: siempre me tratas con mucha bondad, aunque no lo merezco, pues soy yo quien debe servirte. Cuando crucé el río Jordán, dice él, solo tenía un palo para defenderme, pero ahora tengo gente y ganado para formar 2 grupos. ¿Cómo iba él para la tierra de su tío? Sin nada. No llevaba nada más que una promesa de bendición. Oiga, eso nada más, una promesa de bendición no es algo sencillo, es algo enormemente grande. Porque quizá hay algunos de ustedes que ahora mismo no están viendo la gloria de Dios en sus vidas y se preguntan: Señor, ¿por qué no puedo ver tu bendición si yo tengo una promesa? Me encontré contigo en Betel, ¿qué está pasando? A Jacob le llevó más de 20 años. Señor, ayer me hiciste la promesa y ya hoy es otro día y no pasa nada. ¿Quién sabe usted si se va a llevar 20 años, 30 años, 40 años? Para que a Abraham le naciera un hijo tuvo que pasar también casi 25, 30 años. Amén. Pero cuando hay una promesa, se cumple. Así que dice: Señor, me voy a morir y no voy a ver tu gloria. No, no se va a morir. Si Dios le hizo una promesa, la va a ver. Porque la va a ver. Aunque sea en agonía, pero la va a ver. Y Dios le hace otra promesa y le dice: no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. ¿Está escuchando? En otras palabras, usted y yo no nos vamos a ir de esta tierra. Aunque usted esté sintiendo ahora mismo que se muere, no se va a ir hasta que Dios cumpla su palabra en usted. Ay, Señor, siento que... No, déjate de cuentos. Todavía no he cumplido mi palabra en tu vida. Cuando usted vea que ya se cumplió todo, entonces sí empiece a preparar maletas. Así que no hay duda que Dios cumple sus propósitos. Dígale a su hermano: Dios cumple sus propósitos. Aunque nosotros a veces los echamos a perder, ¿sí o no? Somos buenos para echar a perder los planes de Dios. Pero no importa, Dios de todas maneras lo va a cumplir. Aunque usted lo tenga que pagar después. Pero de que lo cumple, lo cumple. Sabe que el amor de Dios trasciende lo que somos y todo lo que hacemos. Mire, Abraham trató de echar a perder el plan de Dios cuando su esposa Sara le dice: ¿sabes qué? Estoy harta, ya estoy vieja, no puedo tener hijos. ¿Dónde está la promesa que Dios nos hizo? ¿Cómo va a suceder? Entonces dice que le dio a su sierva. ¿Y sabe quién nació? Nació Ismael. Todos los hermanos, medios hermanos de los de Israel, ahora les hacen la guerra por causa
de querer tomar la acción en nuestras propias manos. Cuando Saúl estaba enfrentando a un ejército poderoso, él se atrevió a presentar sacrificio delante de Dios, trabajo que no le correspondía. Y cuando llegó el profeta le dice: ¿qué has hecho? Dice: Señor, no hay manera que yo sea bendecido, Padre, ¿qué hago? Me meto a negocios sucios, Señor, me están ofreciendo un par de negocios por ahí que no son muy buenos, pero tú sabes, tú me conoces, Señor. Y cuando veamos, el hermano tal fue condenado a 50 años de prisión por querer tomar las cosas por su propia cuenta. Cuando Saúl hizo eso, dice: ¿qué has hecho?, le dijo el profeta. Has actuado neciamente, así que yo no tengo nada que hacer aquí, me voy. Y él se tiró y rasgó las vestiduras del profeta y le dijo: así como has rasgado mis vestiduras, así te ha rasgado el Señor, tu reino te es quitado. Y se acabó la bendición de Dios. Así que el amor trasciende lo que somos y lo que hacemos. Levante su mano y diga: Señor, gracias por ser amor. Ahora ya hablamos de lo que tuvo que ver con Dios. Ahora veamos lo que tiene que ver con Jacob. El voto, la promesa que él hace. Cuando a nosotros nos dicen: haga pacto con Dios, hermano, no se crea esas cosas. ¿Está escuchando? A lo largo de la Biblia nosotros encontramos pactos, pero no hechos del hombre hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre. Y no es con todos, solo con unos pocos. Así, cuando usted se ha invitado a hacer pacto con Dios, haga pacto con Dios, no se la crea, eso no es cierto. ¿Qué hizo Jacob? Hizo voto, no pacto, una promesa. Y Jacob le dice a Dios: si tú cumples todo lo que me has dicho, ¿está escuchando? Si tú cumples todo lo que me has dicho, ya le dije yo, si estás conmigo, me guardas en el camino, me bendices. Aunque cuando él dice me bendices, solo dice: si me das pan para comer y vestido para vestir. No dice: y me das riquezas. Solo pide vestido y pan. Y me traes de regreso, le dice él. Entonces yo voy a hacer una promesa, voy a hacer un voto contigo. Y le dice: entonces yo te voy a hacer mi Dios. ¿Y sabe qué? Jacob, cuando despierta del sueño, dice: este lugar es un lugar espantoso, no en el sentido negativo, sino en el sentido de que Dios se manifestó en ese lugar. Aunque no era Dios, era Jesucristo a través, manifestando a Dios el Padre. Y Jacob le llama al lugar Betel. ¿Cómo le llama? Betel, que significa casa de Dios, aunque su primer nombre era Luz, es decir, almendro se llamaba ese lugar. Pero él le cambia el nombre y le pone como nombre casa de Dios y puerta del cielo. 20 años aproximadamente después, él le llama el Betel. ¿Está escuchando? No le llamó Betel, le llamó el Betel, que significa el Dios de la casa. Ahora ya no es la casa de Dios, ahora es el Dios de la casa. Porque escuche lo que yo voy a decir, que esto es poderoso. No es lo mismo estar en la casa de Dios que Dios sea el Dios de la casa. No es lo mismo. Dice él: yo estoy aquí en la casa de Dios, pero no es lo mismo cuando él es el Dios de su casa, de su hogar, de su familia, en su corazón. Porque dice la palabra que todos somos templo y morada del Espíritu Santo, y Dios tiene que ser el Dios en nuestra casa. Él tiene que gobernar en nosotros. Él tiene que imperar en nuestra vida. Entonces no es lo mismo que usted esté en la casa de Dios y que Dios esté en la casa. Le dice él a toda su gente: despójense de los dioses que ustedes tienen ahí.
Despójense del orgullo, de la arrogancia, de la vanidad, de todo lo que les hace mal. Despójense de todo eso. Les dice: péguense una buena bañada de los pecados que cubren su vida y suban conmigo, porque vamos a ir a ofrecer sacrificio al Dios Todopoderoso que dice que se manifestó en Betel. Pero estando ahí le cambia el nombre de Betel y le pone el Betel, el Dios de la casa. Yo no sé para cuántos de ustedes Dios es su Dios. Así que no se conforme solo con estar en Betel. Deje que el Betel le inunde cada día. ¿A dónde vas? Voy a la casa de Dios. Está bien, pero Dios está en tu casa. Habita Dios en tu casa. Por eso Jacob le dice: si tú cumples todo lo que me has dicho, yo voy a hacerte mi Dios. ¿Está escuchando? Y le hace también él otro voto, otra promesa a Dios, y le dice: no solamente te voy a hacer mi Dios, sino que también voy a dedicar un lugar, una condición de mi vida donde haya alabanza y donde haya adoración. Porque dice que tomó la piedra y dijo: y esta piedra que es representativa del dolor, de la amargura, de la soledad, del miedo, esto va a representar y me va a recordar que yo siempre tengo que darte alabanza y adoración por todas tus bondades. Esa piedra, las experiencias duras o amargas de la vida, hermano, ungida, nos recuerda a nosotros, hermano, que debemos apartar tiempo para adorar a Dios con todo nuestro corazón. Quizá usted ahora mismo esté siendo bendecido, esté siendo prosperado, y esa prosperidad le da seguridad y le da confianza, pero no se confíe mucho. Adore al Dios de las bendiciones y no a las bendiciones. Exalte al Dios que da bendiciones y no a esas bendiciones. Confíe en el Dios de las bendiciones y no en las bendiciones. Ahora Cristo está con nosotros. Ya no es necesario ir a Jerusalén para adorar, porque Él dijo: te voy a construir un lugar, una casa. Este lugar será centro de adoración. Donde Él estaba, Jerusalén. Y ciertamente Jerusalén por mucho tiempo se convirtió en centro de adoración cristiana, o principalmente de los judíos. Y cuando el Señor está conversando con la samaritana, le dice: ¿sabes qué? El tiempo viene y ahora es que todos los adoradores, los verdaderos adoradores, adoran al Padre en espíritu y en verdad, donde quiera que estén. Ahí hay un lugar de adoración. Así que gracias a Cristo podemos adorar en todo lugar. Así que la adoración no es un mandamiento, aunque la palabra dice: adorarás al Señor tu Dios, que es un mandamiento, pero nosotros debemos de tomarlo no como algo impositivo, sino debemos de tomarlo como acción de gracias, porque un día nuestra cabeza estuvo recostada sobre las piedras. Así que las piedras de tu vida o de nuestra vida deben siempre guiarnos a dar una mejor adoración. Cada vez que usted esté recostado sobre una piedra, es decir, las dificultades de la vida, que esas dificultades lo muevan a una verdadera adoración a Dios. ¿Está escuchando? Y bueno, Él hace otra promesa que a muchos de nosotros no nos gusta escuchar, o mejor dicho, a algunos no les gusta escuchar, porque les incomoda un poquito. Y le dice el Señor: no solamente te haré mi Dios, te prepararé un lugar de adoración, y de todo lo que me dieres, la 10ª parte será para ti. Es decir, el diezmo. Así que como agradecimiento de las bendiciones que él reciba de Dios, está dispuesto a entregarle y devolverle a Dios ¿cuánto? El 10%. Vaya que no dijo él: de todo lo que me dieres el 90% será para ti. Si no, imagínense qué conflicto para los creyentes. Pero él dice
el 10%. Así que si usted se pregunta, hermano, disculpe, ¿y será que Jacob regresó bendecido? Usted lo único que tiene que hacer es leer el 32, 14 y 16, donde él le hace un regalo a su hermano Esaú de 550 animales. ¿Cuántos animales le regaló? 550. Y ahora se imagina toda la bendición que él traía consigo. Yo no sé cuántas bendiciones le ha dado el Señor a usted. ¿Está escuchando? Y a lo mejor usted ha tenido en sus manos, pero se ha ido como agua. O usted no sabe ni qué hacer con eso. Pero Jacob hace una promesa: de todo lo que me dieres, la 10ª parte será para ti. En su huida, cuando estaba siendo perseguido, solamente llevaba un bastón para arrear los animales por el día y en la noche. Pero de regreso traía una enorme provisión. A ver, ¿cuántos de ustedes han estado con las manos vacías y ahora están bendecidos por Dios? ¿Y cuántos de ustedes han recibido una promesa de bendición para sus vidas? Todavía no la tienen, pero está a punto de llegar. Así que si Dios le ha bendecido, no dé usted por mandato ni por obligación, dé por agradecimiento. Dé porque un día estuvo recostado sobre las piedras y la vida se le hizo difícil y Dios le hizo una promesa a usted. Amén. Así que Jacob hace un voto: tú serás mi Dios, en mi corazón habrá un lugar de adoración, un centro de adoración cristiana todos los días de mi vida, y de todas las cosas que me des, yo te voy a devolver la 10ª parte. 3 votos, o sea, un voto en 3, que son importantes para el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Qué va a hacer usted en esta noche? Las promesas de Dios están sobre nosotros. Póngase de pie. Dios ha hecho promesas. Hizo promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Esa promesa pasó sobre los 12 hijos de Jacob, y principalmente sobre el hijo de Lea, Judá, de donde viene el Mesías. Y el Mesías nos ha bendecido a nosotros, otorgándonos, vida eterna. Dios no nos pide absolutamente nada a nosotros, excepto que creamos. ¿Está escuchando? Cuando Jacob hace este voto delante de Dios, Dios no le está pidiendo absolutamente nada. Dios no le dice: dame esto, dame aquello, dame lo otro. Pero él voluntariamente le dice al Señor: Señor, si tú cumples toda tu promesa, tú serás mi Dios, vas a ser mi Dios el resto de mi vida. Y 20 años él pasó sin Dios y sin esperanza, a pesar de tener una promesa, porque no se encuentra con el Dios verdadero sino hasta que él dice: el Betel, serás el Dios de mi casa. Yo no sé cuánto tiempo le está llevando a usted para entregar todo delante de la presencia del Padre. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, visítenos en Iglesia de Dios Evangelio Completo, Barberena.